Y si no tienes intimidad con Dios, puedes conocer a Dios. De lo contrario, venir a la iglesia y levantar las manos y tener una manifestación con Dios, simplemente va a ser algo muy superficial. Pero Dios hoy quiere que tú aprendas a tener intimidad con Él. Dile a la persona que está a tu lado, vamos a tener intimidad con Dios. Dile al que está atrás, al que está adelante, vamos a tener intimidad con Dios. Hay que estar en la intimidad. Entonces, algo que Dios me hablaba es, solo hay algo que puede detener a Dios, que no va a derramar su presencia donde no exista hambre de su presencia. Si no existe hambre de Él no puede derramarse. Por eso vemos muchos lugares estériles, tierras que son deseables, tierras que son con promesas extraordinarias, pero tierras estériles. Donde Dios quiere hacer, donde Dios quiere llenar, quiere moverse de una forma sobrenatural. Y la gente vive buscando, vive tocando las puertas. ¿Dónde está eso que yo necesito? Y resulta que eso está, diga, en la intimidad. En la intimidad. Entonces, algo que Dios me decía, tener hambre de Dios significa estar satisfechos de Dios. Y Dios me hacía una pregunta hace un tiempo, me decía, ¿cuánto hace que tuviste tanta hambre de mí? Esa hambre de Dios que te consumía hasta el punto que no te importaba lo que opinara la gente, que no te importaban las opiniones, las distracciones o las circunstancias que había. Lo único que te importaba era Dios. Lo único que te interesaba era Dios. La pregunta es, iglesia, ¿hace cuánto estuviste tanta hambre de Dios? Y quiero que vayamos a San Mateo. Vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3. Versículo 2 dice, decía Juan el Bautista, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento, escucha bien, el arrepentimiento prepara nuestros corazones. El arrepentimiento prepara el camino y allana las sendas para que te encuentres y te acerques y tengas una relación íntima con Dios. Si no hay arrepentimiento en la iglesia, no puede haber una visitación de Dios para tu vida, para este lugar. Un arrepentimiento genuino que te acerque a Dios. ¿Hace cuánto realmente no te has encontrado con Dios? ¿Hace cuánto? Y Dios me decía, para tener hambre y cambiar las cosas o la atmósfera de un lugar, de una iglesia, es necesario tener intimidad. Es necesario encontrarse con Dios en ese lugar que para muchos de nosotros simplemente vamos cuando necesitamos algo. Vamos cuando queremos un milagro de Dios y lo visitamos, pero no habitamos. Hay un salmo que es muy famoso y es el Salmo capítulo 91, donde dice, Salmo 91 dice, el que habita el abrigo, dice los salmos, ¿qué dice? Morará bajo las sombras.
visita. ¿Qué dice? El que habita. La pregunta es, ¿cuántos habitamos ahí? ¿Qué pasó, iglesia? ¿Cuántos habitamos? Dice, el que habita le hará casa a Dios, morará, tendrá una casa con Dios, tendrá intimidad ¿con quién? Con Dios. Y después sigue diciendo muchas cosas. Así que en esta mañana Dios quiere que tengamos hambre de Él. Dígale, Dios, dame hambre de ti. San Mateo capítulo 5, versículo 6. San Mateo capítulo 5, versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen ¿qué? Los que tenemos ¿qué? Hambre y sed de justicia, porque ellos serán bienaventurados. Somos felices los que tenemos hambre. ¿Cuántos tienen hambre? Amén. Levanta tu mano y di, yo tengo hambre. Yo tengo hambre. Voy a contarles una historia. Antes de seguir con este versículo. Cuando estudiaba teología, uno de mis maestros me contó una historia que me conmovió mucho. Y nos preparaban y nos enviaban a diferentes naciones para pasar el proceso de la formación. Y él va con un grupo de pastores muy fuertes, va al Ecuador, a las selvas a internarlo. Y dice él que era impresionante porque no había luz. Dice él, caminamos muchísimo, el carro nos dejó hasta cierta parte. Teníamos mercado, llevábamos muchísimas cosas para los indígenas. Y él dice, y cuando llegamos a ese lugar, ocurrió algo, dice él. Y primero no sabíamos hablar la lengua de ellos. Y todas las indígenas, digo, salió toda la tribu esperando todo lo que llevábamos, porque además íbamos a hacer una obra social, pero también íbamos a predicar la palabra. Y dice que cuando estaban ahí, dice que todas las indígenas estaban desnudas, todas. Y llegó el cacique, y el cacique era el pastor. Y me cuenta él y dice, bueno, estábamos ahí cuando empezamos, dice, bueno, antes de esto vamos a empezar el servicio. En su lengua empiezan todos el servicio. Y dice él que él le daba como, dice, no estamos enseñados a ver la desnudez de las personas, es una cultura completamente diferente. Y dice, y las hermanas veían a las hermanas indígenas desnudas, entonces llevaron camisas y les pusieron, entonces ellas llegaron y le hicieron un roto a los senos, porque para las indígenas es un honor mostrar su seno, no importa. Y entonces con las camisas y con el roto en los senos. Y aparte de eso, dice, bueno, él les dijo, no más, déjenlas quietas, vamos a lo que vinimos. Y dice, y llega una de estas indígenas, dice ella, empezó, dice, vamos a empezar a adorar. Dice él, ahí, después de tener tantos años de ser pastor y de servir a la iglesia, ahí me encontré con Dios. Y él cuenta esa historia y nos hacía llorar el pastor. Y dice que empezó esta mujer a cantar, cuán grande es Él. Y dice él, y yo no la miraba, yo solo cerraba mis ojos y levantaba mis manos. Y dice, mira, literalmente la tierra temblaba. Esa mujer cantaba y todos éramos en el piso postrado. Era una unción tan gloriosa como nunca antes la había sentido. Decía, esa mujer cantaba y Dios empezaba a descender en ese lugar de la forma más extraordinaria. Cuando yo quise abrir mis ojos, la gente que estaba a mi alrededor, todos estaban en el piso, siendo tocados, hablando en lenguas. Dicen, eso era algo extraordinario de Dios.
Y ahí Dios me mostró que yo necesitaba de Él y que mi hambre era poca y que Él quería algo más para mí. Ahora, iglesia, en esta palabra dice: bienaventurados los que tienen ¿qué? Hambre de Dios. ¿Cuántos realmente tienen hambre de Dios? Diga: yo quiero tener hambre de Dios. Algo que pasa en la mayoría de los creyentes es que con el tiempo caemos en el error de ser religiosos, y la religión mata. La religión no trae nada bueno, y caemos en el error de ser religiosos. No importa cuánto oremos, no importa cuánto leamos la Biblia, y podemos llevar una vida, practicar una vida de oración, pero la pregunta es: ¿le conocemos a Dios? ¿Realmente conoces a Dios? Y yo mirando algo que quiero que vayamos a una historia muy especial. Vamos a ir a Ruth, capítulo 1, Antiguo Testamento. Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Decía alguien que las iglesias son como panaderías abiertas al público, pero muchas veces no tienen pan para ofrecer, porque el pan escasea en muchas iglesias. Y vamos a comprobar esto en Ruth capítulo 1.